Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los que tuvieron la amabilidad de conectarse en este conversatorio que vamos a llevar a cabo. Primero que nada, quiero darles la bienvenida, agradecer a la licenciada Patricia, el licenciado Carlos, por armar y ser parte de este conversatorio y por participar con esta institución Invención de la Mente, con quien se está haciendo un trabajo pues muy importante, particularmente el licenciado Carlos, que es coordinador del Departamento de Atención Psicoterapéutica de Invención de la Mente. Es una asociación civil que nos dedicamos básicamente al trabajo de la salud mental en su término más amplio, ¿no? No nos quedamos solamente con lo que nos dice la OMS, sino también somos críticos con lo que dice la OMS, somos críticos con ese tema de la salud mental, que no nos quedamos con la mera información de la publicidad, ¿no? También trabajamos el tema del psicoanálisis, que justamente muchos es lo que a veces nos dicen, ¿no? ¿Cómo difunden psicoanálisis y hablan de salud mental si son casi contrarios? Y nosotros decimos, no es cierto, se puede reformular el concepto de salud mental, solo que hay que trabajar mucho y hay que hacer críticas muy fuertes, y el psicoanálisis pues es una herramienta muy, muy importante, ¿no? Entonces, yo le agradezco a la maestra Patricia, al maestro Carlos, por la participación, y también quiero informarles, tanto a los que están conectados como a Patricia y a Carlos, que el maestro Jesús Castillo iba a estar aquí inaugurando la sesión, pero bueno, tiene múltiples ocupaciones, está ahorita con el Politécnico, lo de la CE, entonces les manda un saludo y se disculpa, ¿no?, de antemano, pero bueno, invitando a la colaboración. Bueno, Carlos ya está acá ayudándonos, esperamos que Patricia también se sume en algún momento a colaborar acá con Invención de la Mente. Nos caería muy bien una mirada distinta de este trabajo que hemos tenido, ¿no? Y bueno, y aportes. Entonces, una disculpa por parte del maestro Jesús, sin embargo, les manda un cordial saludo tanto a ustedes como a los asistentes. Bueno, sin más, quiero dar inicio a este conversatorio que organizamos con la intención de dos cosas. La primera es la intención de promover, difundir y hacer del conocimiento, digamos, general, un tema que es el tema de los sueños, más que la interpretación, que viene aunado, ¿no? Los sueños, pero desde esta perspectiva psicoanalítica, ¿no? Básicamente, queremos como delimitar el campo de los sueños desde el psicoanálisis. Está muy difundido que desde la neuropsicología, la neurología, incluso la psicología académica, los sueños pues básicamente no son otra cosa más que actividad cerebral, ¿no? Entonces pareciera que no pasa nada, ¿no? Y nosotros desde el psicoanálisis, me sumo porque apoyo esa moción, decimos que no, que al contrario es fundamental, y creo que la película tiene mucho aporte. Si bien es una película de ciencia ficción, simboliza muy bien lo que el psicoanálisis puede conceptuar de esta idea de los sueños y su realidad efectiva, como le dicen los idealistas alemanes, ¿no? Una realidad efectivamente real, ¿no? Que es la fuerza de los sueños y su relación con el sujeto, ¿no? Que me parece que eso es una de las cosas fundamentales, que este tema en el psicoanálisis es fundamental, ¿no? Entonces, por un lado, entonces, se apertura porque en abril vamos a iniciar un seminario justamente sobre el análisis del texto que inaugura justamente el psicoanálisis y su aplicación como un pensamiento muy importante, ¿no? Que es un seminario sobre la interpretación de los sueños y esta genialidad, me parece a mí, ya me corregirán los expertos Patricia y Carlos, me parece a mí una genialidad del doctor Freud al entender que los sueños tienen gran significación para el soñante, ¿no? Quizá derrumbaremos algunos mitos, ¿no? Muy comunes digamos, de
del habla cotidiana del psicoanálisis, ¿no? A veces hablamos con alguien y, ya me está psicoanalizando. No, espérate, así no funciona. Así no va por ahí. O por un WhatsApp te dicen, oye, ¿qué crees que soñé esto? Pues muy bien, ve con tu analista y ahí lo trabajas, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? No es así y no funciona tampoco como los manuales del Sambors y los manuales que venden allá afuera del metro de que si usted soñó con una serpiente, se va a casar, ¿no? Con la serpiente, no, se va a casar. Pero no, así no tiene nada que ver. Entonces, vamos a ir derrumbando esos mitos y esas falsas percepciones de la interpretación de los sueños en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, un poco vamos a abordar aquí esto, pero en este seminario que vamos a llevar a cabo en abril, vamos a trabajar puntual y sistemáticamente todo el legado que deja Freud sobre la interpretación de los sueños, ¿no? Entonces, va a estar muy rico el seminario y el conversatorio de hoy, porque se vincula, ¿no? Para aquellos que se están adentrando en psicoanálisis y también para aquellos que ya están en temas psicoanalíticos, pues bueno, seguramente les va a interesar tanto el seminario como este conversatorio. Y una de las ideas o una de las premisas que siempre guía a Invención de la Mente es hacer polémica con los temas, ¿no? Entonces, no somos tan estáticos, somos dinámicos y nos gusta trabajar como con la polémica de los temas, a veces son provocadores, ¿no? Y bueno, por cierto, en marzo, hablando de provocación, en marzo 20 y 27 de marzo va a haber 2 conferencias más, una sobre el sujeto y el deseo, que justamente la va a dar el maestro Jesús, que nos hizo por ahí un espacio, y el 27 también, de entre su agenda muy ocupada, el doctor Gerardo Ábalos pues, nos va a dar una exposición sobre la histérica y el discurso, y su discurso más bien, ¿no? En ese sentido. Entonces, tenemos mucho trabajo sobre psicoanálisis y bueno, no somos ajenos ni desechamos la neuropsicología, ¿no? La neurología. Creemos que son saberes que deben integrarse porque el sujeto es un sujeto integral. Entonces, hoy el presente nos demanda tener este tipo de conocimientos porque la necesidad, y más en tiempos pandémicos, la necesidad de atención psíquica, o como lo denominó Freud, del tratamiento psíquico y del tratamiento del alma, pues requiere ampliarse en el tema. El propio Freud era un erudito en cultura y demás, ¿no? Entonces, pues hay que aprender del buen Freud, y por supuesto, no se diga más, ahí ya no me meto porque son terrenos como más complejos, de Jacques Lacan, pues también un erudito de la cultura, ¿no? En ese sentido. Pues bueno, voy a dar propiamente apertura a este conversatorio para no quitarle más tiempo a la exposición o a la conversación rica. Espero que tengan sus cafecitos, porque vamos a trabajar esta película que tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Para darle entonces pie a la licenciada Patricia y al licenciado Carlos, yo solo quiero abordar una parte introductoria, que es más bien remarcar, justamente siguiendo esta línea, la importancia de los sueños en el psicoanálisis. Es fundamental, no solamente porque pertenecen al soñante, sino porque además revelan a manera de luz algo del deseo, de lo inconsciente de ese que sueña, ¿no? Entonces, siempre Freud, o la frase de Freud esta de el sueño es la vía regia para el deseo, ¿no? Pero hay algo que siempre se nos olvida, que dice Freud, pero está distorsionado. Entonces, también hay que ir desmontando ese mito, ¿no? Que no es literalidad, no es así que soñé que se murió mi abuela, entonces yo deseo que se muera. No, espérate, no es así, no es así. Hay todo un proceso, y me gusta mucho como dice Freud, que es un trabajo del sueño, un trabajo de la interpretación del sueño, que él utiliza mucho del trabajo, que es la transformación, hacer, producir, ¿no? Incluso lo usa en el trabajo de duelo, ¿no? El trabajo del tratamiento analítico. Es un trabajo artesanal, ¿no? Yo admiro a los psicoanalistas que ya tienen mucha experiencia en esto. Seguramente la maestra Patricia nos iluminará, y el maestro Carlos nos iluminarán con sus experiencias sobre estos temas, ¿no? Que no es fácil, ¿no? No cualquiera se puede aventar
a interpretar sueños, porque, bueno, ya dije un error también, porque creo que él no es el analista tampoco el que interpreta el sueño, pero lo, lo hablando dos cosas importantísimas de la importancia de los sueños. Uno, distorsionada, deformada, me gusta la palabra deformada porque la forma cambia, la deformada, revelación deformada de un deseo inconsciente, ¿no? Entonces, la película revela por ahí algunos elementos que en su momento me gustaría como ponerlos sobre la mesa, después de la conversación que tenga la licenciada Patricia y el licenciado Carlos, pero hay 2, 3 elementos que me parecen muy rescatables, y sí voy a adelantar uno. La forma en cómo la ciencia contemporánea, ¿no? Y lo vemos primero, con el psicólogo con el que está, ahorita no recuerdo, se me fue el nombre de la protagonista, ¿no? En este grupo psicoterapéutico, que prácticamente el psicólogo se pone en el lugar del saber y le dice, no, usted su sueño es una angustia que tiene reprimida, entonces no le haga caso, está casi alucinando, y no deja escuchar, ¿no? Incluso se ve una escena donde la protagonista quiere decir algo y casi así, a ver, cállese, yo tengo el saber y yo le voy a decir que lo de sus sueños pues es simplemente un duelo en el cual no puede superar y bla, 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 y entonces uno dice, no, ¿qué está pasando con la ciencia moderna? ¿No? Y entonces al final la protagonista pues solo se calla, ¿no? Así como que, bueno, pues usted sabe, ¿no? Usted, pues ya que, ¿no? Pero bueno, esa es una muy interesante que un psicoanalista, pues básicamente pondría la oreja más que la voz, ¿no? Entonces, me pareció fascinante esa parte, la parte en la que el otro saber médico, ¿no? Cuando le recetan los omníferos al niño, bueno, a la mamá para que se lo dé al niño, ¿no? Así como que, pues no hay que escucharlo, ¿no? Pero dele esto porque parece que dormir es lo sano, ¿no? Hay una especie como de vinculación entre si no duermes, pues estás como enfermo, ¿no? El insomnio es como síntoma de algo raro, ¿no? De algo anormal. Y acá no, desde el saber psicoanalítico, el no dormir o el insomnio es un síntoma que hay que escucharlo. Hay que escucharlo, y me parece que eso es lo que no hacen estos, ¿no? Y finalmente un tercer saber que por ahí me encontré, que es el de cuando están entre los trabajadores sociales, que se llevan al niño y que le inyectan no se quiere dormir, lleva 2 días sin dormir, pues inyectenle algo, porque no es normal que un niño no duerma, ¿no? Eso me llama mucho la atención, porque parece que los sueños para la ciencia moderna, la ciencia contemporánea, positivista, empírica, los sueños son irrelevantes, ¿no? O más bien deberíamos psicoanalíticamente pensar que la ciencia moderna tiene el síntoma de desprenderse de esa subjetividad, ¿no? Me pareció sumamente interesante esa parte de la película. Hay muchísimas más, pero bueno, no quiero robarle más micrófono, porque la palabra la tienen el licenciado Carlos y la licenciada Patricia. Entonces, quiero dar pie a presentar a los conversadores que van a dar su palabra a continuación, ¿no? Quiero presentar a la licenciada, ella es psicóloga, la licenciada Patricia, es psicóloga del Instituto Politécnico Nacional, tiene formación e interés en psicoanálisis, tiene experiencia clínica desde hace 6 años, muchas felicidades y qué interesante. Tiene experiencia en supervisión de casos clínicos, y ahí su mayor experiencia es en adolescentes y jóvenes, a propósito de la película no era un adolescente, pero era un niño que ahí iba, ¿no? En esta etapa de desarrollo. Entonces, es la presentación de la maestra Patricia, y doy la presentación del licenciado Carlos para darle la palabra a los dos y me vayan indicando el avance de la presentación que nos tienen. Licenciado Carlos, él es licenciado en psicología por parte del Instituto Politécnico, del Politécnico Nacional, es practicante de psicoanálisis formal e investigador de las implicaciones de esta corriente en el ámbito criminal, lleva 3 años de práctica privada y pública de psicoanálisis y diversos seminarios sobre psicoanálisis y criminalidad. Es miembro
de Apola e IMAC, y también es fundador de Clyman, una asociación civil también que se dedica al tema del trabajo de la salud mental, ¿no? Bueno, estamos muy agradecidos en Invención de la Mente por este trabajo que se está haciendo. Tenemos, esto es para largo, el trabajo sobre la subjetividad, creo que es interminable, así que ni reuniendo los millones de saberes habidos y por haber, se va a terminar con la llamada enfermedad mental, que también tiene sus vericuetos, ¿no? Pero sin más, le cedo la palabra a la licenciada Patricia, al licenciado Carlos, y por favor vayan indicando, licenciados, si hay que ir cambiando la diapositiva, y yo con gusto voy dándole seguimiento. Les dejo la palabra, los que están aquí conectados, bienvenidos, y gracias, licenciada Patricia, gracias, licenciado Carlos, adelante. Hola, hola, muy buenas tardes a todos, a todas, y pues igualmente agradecida por compartir este espacio tanto con colegas como el público en general. ¿Y cómo estás, Charlie? Ya te tenemos por acá. Hola, sí, aquí andamos. Espero que se escuche bien el audio. Perfecto. Ahora Perfecto. sí que con confianza que nos vayan diciendo si en algún momento nuestros audios están fallando por chat, ¿no? Sí, ahora sí que es importante que estemos en comunicación, justamente para que todos los que quieran participar, los que quieran dar una opinión o algo por el estilo, pues sean bienvenidos a este conversatorio, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vamos a partir desde dos aspectos. De parte mía y de Carlos, pues estaríamos dando una breve introducción de cuál es esta teoría de los sueños, y posteriormente pues estaríamos adentrándonos en un análisis propiamente a esta película, Somnia, antes de despertar. Entonces, Charlie, ¿qué te parece si empezamos a exponer estos puntos teóricos de los sueños como fenómeno psíquico, de su interpretación, y posteriormente conjuntamente nos pasamos a compartir estos puntos de vista, porque un objetivo bastante importante es que basándonos en la película, pues nuestros invitados puedan tener una impresión de cómo puede ser esta aplicación de la interpretación en los sueños desde el psicoanálisis. Sí, me parece bien. Vamos primero checando la teoría que nosotros queremos compartirles. Me parece que es importante no perder de vista eso, ¿no? Que pese a que existe este mito de que el psicoanálisis nace propiamente de la clínica, pues no, o sea, el psicoanálisis tiene un antecedente teórico. Exacto, un antecedente teórico. Bueno, pues, Gustavo, porfa, ayúdanos con la diapositiva que venga. Ok, bueno, pues empecemos con que la interpretación de los sueños fue una obra de Freud para 1900. Ajá, entonces, pues estamos hablando de que él da apertura a este ciclo con una obra bastante interesante que hasta el día de hoy, pues, tiene implicaciones importantes. Los sueños, para Freud, pues son evidencia de que tenemos un aparato psíquico en funcionamiento y por lo tanto deseante. Y esto pues va muy de la mano con lo que nos decía Gustavo hace un momento, ¿no? Como hablando de que pues los sueños son muestras de nuestros deseos, y justo también como él mencionaba, ¿qué pasa desde la perspectiva de estas ciencias positivistas, desde el positivismo, pues, con las neurociencias, ¿no? ¿Qué pueden aportar para los sueños? Y desde esta perspectiva es considerar que, pues, el cuerpo en sí mismo tiene un metabolismo, tiene un ritmo, tiene ciclos, y evidencia de que nuestra mente también tiene un propio funcionamiento, pues está en los sueños, ¿no? Qué curioso que tenemos una mente consciente, que descansa, que duerme, pero que nuestra mente sigue activa
incluso cuando estamos dormidos, ¿no? En donde los mecanismos de defensa que incluso ocurren cuando estamos dormidos, que en este caso sería el tema del desplazamiento y de la condensación, son totalmente distintos a los mecanismos de defensa que tenemos cuando estamos dormidos, ¿no? No, perdón, despiertos, cuando estamos despiertos. Entonces, para Freud fue muy interesante visualizar los sueños como parte de este funcionamiento, como una evidencia de que estamos funcionando psíquicamente incluso cuando estamos dormidos. Sin embargo, pues justo también, como lo decía Gustavo, a ver, que los sueños, el librito dice que si sueño con un árbol significa esto, que si sueño con que me pasó un avión, significa esto, ¿no? Incluso es como muy común que se hagan estas interpretaciones precipitadas diciendo es un símbolo fálico, ¿no? Y bueno, aquí algo muy importante entender de los sueños es que si bien están en el ambiente de un proceso analítico, interpretar sueños a tu familiar que justo en la mañana te dice, ¿qué crees? Soñé con esto y esto y esto, pues te deja a lo mejor como una impresión de, pudo haber soñado por esta situación inconsciente, ¿no? Sin embargo, nos quedamos incompletos porque el momento y el espacio para interpretar un sueño en su profundidad es en un proceso analítico en donde hay a una persona identificada como la que desea analizarse y hay otra persona que pues desea analizar, ¿no? El analista en este caso. Entonces, es muy importante textualizar la interpretación de los sueños al margen de este espacio analítico, en donde no solamente se da la interpretación, se da la asociación libre, ¿no? Que incluso el expresar tu sueño es parte de esa asociación libre que estás en el momento de la terapia. Viene, pues sí, también la interpretación de los sueños, que incluso su interpretación puede ser distinta dependiendo en el momento analítico en el que te encuentres, porque incluso el analista puede abstraer una interpretación de los primeros sueños que se manifiesten justo iniciando el proceso analítico, basado en cómo se está desarrollando la transferencia y la alianza terapéutica. Ajá. Entonces, más aparte, se suma la transferencia que el analista empieza a identificar y por lo tanto todo este conjunto de fenómenos, de técnicas, de fenómenos psíquicos, hacen el conjunto para que una interpretación de un sueño pueda darse propiamente con una intención psicoterapéutica. Ajá. Y bueno, también aquí es como muy importante entender que pues una de las misiones más importantes del análisis es poder apropiarnos de nuestra persona, conquistarnos a nosotros mismos. Obviamente una conquista que pues podemos decir que la logramos hasta el último momento de nuestra vida. Sin embargo, sí hace una diferencia importante entre las personas que están en un proceso analítico, que se han permitido el conocerse, a aquellas que, pues, digamos, no tienen este interés o no tienen esta conciencia de que hay un otro desconocido en sí mismos. Ajá. Entonces, el sueño es una revelación tanto para el paciente como para el analista. El analista, identificando el material inconsciente en la asociación libre, puede, un montón de cosas estar poniendo en perspectiva, ¿no? E incluso saber que la asociación libre no se escapa de las resistencias del paciente o del analizado. Sin embargo, en el sueño puede ser un poquito diferente. Las resistencias son distintas. Sí, hay resistencias, ¿no? Y estas resistencias justo las podemos identificar porque del sueño la persona va a recordar una parte y del sueño no importa tanto lo que soñó, sino lo que está diciendo del sueño. Sin embargo, hay también de por medio una experiencia en la persona para sorprenderse y para incluso llegar al consultorio diciendo, soñé esto y estoy intrigado,
o intrigada, ¿no? Entonces, me parece que es el sueño un encuentro muy importante entre el paciente y el analista, porque el analista, justo al tener este material, digamos, de lo más estéril posible en el análisis, puede empezar a identificar si el trabajo que se ha venido haciendo en sesiones previas va encaminado, si se está asociando, y también es luz para el analista. Ajá. Entonces, para esto, pues, implicaría mucho la escucha activa desde el analista, de escuchar las huellas némicas, porque si bien el sueño puede traer información de lo que ocurrió en ese día o en el día previo al sueño o en los últimos días cercanos al sueño, sin embargo, más allá de representar lo que acaba de ocurrir o lo que hace poco tiempo ocurrió en la vida del paciente, también está dejando información de estas repeticiones en las cuales nos encontramos justo porque no se han hecho conscientes. Entonces, es muy importante ir comprendiendo que la interpretación de los sueños pues no es como nada más escuchar el sueño ya, ¿no? Sino que es material inconsciente que se va sumando en el transcurso de un proceso analítico. Y de hecho, retomando la formación de Freud como médico, en donde justo el ser médico, ¿qué implica? Implica tener conocimiento de procedimientos en donde la esterilidad del espacio justo para no contaminar un cuerpo que se está operando, vaya, es como muy esencial en las prácticas médicas. Bueno, Freud pasa este mismo interés, este mismo cuidado al momento de analizar a un paciente. Y entonces, al identificar que no solamente puede entender el inconsciente de la persona por lo que dice, y no solamente quedándose al margen de lo que escucha de la asociación libre, bueno, pues viene y se suma este fenómeno inconsciente que es el sueño. ¿Tú qué puedes aportar y sumar, Carlos, de esta explicación introductoria? Bien, Gus, ¿puedes avanzar 2 diapositivas, porfa? Ándale. Bien, pues creo que ya con lo que Patti iba exponiendo, creo que puedo complementar bastante bien con la teoría que yo preparé para ustedes. Y bueno, partiremos de algunas proposiciones que aquí puse de manera de enunciado. Y la primera me parece que es la más importante para justamente ir articulando cada una. Todo lo que yo les traje aquí es trabajo de investigación en Lacan. Entonces, prácticamente aquí, si bien yo no dejo fuera Freud, pero casi no lo utilizo para basarme mucho en mi clínica. Yo me baso más en la parte lacaniana. Entonces, me parece que va a haber aquí algunos contrapuntos muy interesantes que vamos a empezar a ver entre el trabajo de Patti, mi trabajo, y bueno, el trabajo de todos, ¿no? Que va a estar enriquecido de varias visiones, pero bueno, empecemos con el inconsciente se estructura como un lenguaje, el lenguaje en extremidad con el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Tal cual, algo que podemos empezar a notar que Lacan tiene de diferencia con Freud, es que el inconsciente en Freud es algo que tenemos dentro, es algo propio, es algo íntimo, y en Lacan no. En Lacan el inconsciente no está fuera, no está dentro tampoco del sujeto, está en extremidad, es algo que proviene del exterior, que se siente en el interior, a grandes rasgos. Espero que esta parte pues quede totalmente clara. Ahora, el inconsciente aparece en la superficie de forma cifrada. La labor del analista es descifrarlo. ¿Qué quiere decir esto? No hay una conciencia, una preconciencia y un inconsciente. Hay un texto que aparece en el discurso del paciente que se debe leer y se tienen que encontrar los puntos de repetición para descifrar lo que se quiere decir ahí, básicamente. Ahora,
El inconsciente es el discurso del otro. El deseo del individuo es el deseo del otro. ¿Qué quiere decir esto a grandes rasgos? Pues bueno, que existe toda una estructura que demanda algo al sujeto, y esa demanda es justamente de estar completo, de poderse completar con lo que el sujeto puede darle. Entonces, el discurso, el deseo que uno, que el sujeto más bien tiene, no es nada más que el deseo del otro, el deseo de completarse a través del sujeto. No hay metalenguaje, esto quiere decir básicamente lo que les decía, de que la superficie, de que el inconsciente aparece de forma cifrada en la superficie, es decir, no hay un otro del otro, no hay un lenguaje oculto, justamente no hay como esta parte de decir, bueno, mi conciencia me dice esto, pero mi inconsciente me dice esto. No, hay un texto que se lee y se descifra, pero todo en parejo, todo lineal. No, aquí no hay superficie y profundidad. Ahora, algo que es importante que también tengamos claro es que una estructura clínica es un efecto virtual que depende de la forma como se estructuran los significantes. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso lo que nos han dicho, por ejemplo, de la psicosis, que no hay una estructura, que totalmente se desborda la realidad, cosas que de repente son muy exageradas, pues no del todo es cierto. Hay una estructura, hay una forma de que los significantes que hacen que una persona opere, o más bien que un sujeto opere en una persona, formen toda una cadena que va a ir haciendo repetición. Incluso en la psicosis, pese a que no esté articulada, pese a que no esté unida, en la psicosis también hay una estructura. Entonces, hay que ir, por ejemplo, desprendiéndonos de ciertos mitos en la psicosis. Esta parte la metí, ahorita van a ver por qué es importante tener en cuenta la parte de la psicosis. Ahora, muchos conocen que el complejo de Edipo se puede decir que es una piedra angular en la teoría psicoanalítica, y es algo que podemos ver reflejado en la película un poco, ¿no? Lo que hace Lacan es introducir aquí un tema bastante interesante, que es la metáfora paterna. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? La metáfora paterna está destinada para generar efectos de significación, para introducir la ley, para introducir la estructura, para decir cómo se van a ordenar los significantes y dar un efecto de sentido. O sea, para dar una identidad, para estructurar incluso al yo. Ahora, ya entrando un poquito en la parte de los sueños, ¿qué podemos encontrar por aquí? El sueño se lee en lo que se dice de él, y se podrá avanzar si se toman sus equívocos en el sentido más anagramático de la palabra. Volvemos a lo mismo. El inconsciente aparece en la superficie y hay que descifrarlo. El sueño que trae el analizado a la sesión no es más que ya una interpretación que él da de ese sueño. No podemos saber más de ese sueño más de lo que se dice de él. Y cómo es que ese sueño se articula con el contenido que va apareciendo no nada más en la sesión, sino que ha aparecido a lo largo del tratamiento. Es decir, ¿por qué ese sueño aparece justamente en este momento? ¿Por qué se está soñando? ¿O por qué se está comunicando el sueño en esta sesión particular? ¿Qué tiene que ver con el resto del material que hasta el momento ha aparecido? Más que nada eso es como el encadenamiento, la lectura. Ahora, el sueño hace aparecer lo real, el objeto A, completar al otro mediante el falo. Esto es muy importante, puesto que en el sueño, como decía Gustavo en su introducción, es parte de una producción real. Es decir, el sueño nos va a mostrar aquello que hace falta, que está en falta, pero no que nos hace falta a nosotros como individuos, sino lo que le falta al otro. Ese deseo se va a poner en juego para que nosotros podamos ser eso que completa, ese objeto que viene a completar al otro. Y por último, hay que resaltar bastante los mecanismos que utiliza Freud en el sueño, como es la condensación y el desplazamiento, justamente para poder él hacer las leyes del sueño, pero Lacan le da un giro
lingüístico a todo esto. Entonces pone a la metáfora como condensación. Y a grandes rasgos, ¿qué hace una metáfora? Crea sentido. Por eso es que la metáfora paterna es la que da sentido, la que va generando las cadenas significantes. Mientras que la metonimia es el desplazamiento. Digámoslo así, es como ir cambiando de un significante a otro, un significante a otro, un significante a otro, pero para conservar el sentido. Espero que nos vayamos explicando hasta este momento, si no, pues bienvenidos sean, ¿no? Para empezar incluso a charlar desde este momento. ¿A quién le hago caso? ¿A Patti o a Carlos? ¿Melón o sandía? Y aquí viene un punto Exacto. bien importante. ¿Escucha a alguien? Ok, bueno, prosigo. Aquí hay un punto bien importante. Cuando vas a recibir material inconsciente, tienes que tener una teoría. Freud, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, y ahí hay una lista bastante larga de posibilidades, ¿no? Aquí el punto no es como decir, es que una teoría me dice otra cosa y otra me dice otra, o sea, ¿cómo? Bueno, debe de haber desde uno que empiece a incursionar en el psicoanálisis, pues una postura con estas teorías. Sí, hay una elección y muchas veces esa elección también va muy de acuerdo con nuestra estructura de personalidad. Del psicoanálisis hay mucho, afortunadamente, y ninguna de las teorías están peleadas. Tienen una complementación bastante importante. Entonces, el analista tiene que cubrir 3 requisitos muy importantes. El primero es la formación. Si bien el ir conociendo la teoría psicoanalítica es casi infinita, sin embargo va a ser muy distinto si tú te estás adentrando, si empiezas a lo mejor con teorías de Freud y después vas con Anna Freud y luego te vas con Melanie Klein y tú mismo te vas estructurando un caminito para irte formando. Ajá. Y de pronto estarás con un autor y de pronto estarás con otro y a lo mejor aún así persistirá una elección o persistirá el favorito, ¿no? Puede ser. Y más aparte, súmale que debes de estar en un proceso analítico, en donde esa teoría se hace realidad en ti. Y más aparte, súmale que tienes una supervisión, ¿no? Entonces son elementos que van a estar muy en juego al momento de hacer una interpretación de un sueño, al momento de escuchar toda la asociación libre de un sujeto. Entonces, aquí va a estar bastante interesante cómo Carlos, desde esta perspectiva lacaniana, caso más enfocada a las relaciones objetales, estaremos haciendo un análisis de los personajes o en conjunto de la película. Entonces, pues, esto se va a poner bueno. No sé si hasta aquí alguien quiera hacer algún comentario, algún aporte, algo sobre lo que decía Patti, ¿no? Ahora sí que hay varias teorías psicoanalíticas, pero pues tú poco a poco vas a ir, vamos a decirlo así, decantando por una, ¿no? La que más te llame la atención, la que creas que es más funcional. Ahora sí que aquí no es decir, mi teoría que yo manejo es mejor que la otra. No, te dan clínicas diferentes y esas clínicas te van a dar resultados diferentes. Pero para decir una es mejor que otra, me parece que eso sería muy complicado. Entonces, cada clínica te va a dar un resultado y tú sabrás si eso es lo que quieres transmitir. Entonces, no sé si hay hasta aquí algún tipo de intervención o pues les compartimos un poco de nuestro trabajo. Bueno, nomás decir que los que quieran intervenir prendan su micrófono y con gusto los escuchamos. Damos unos segundos. Si no hay, pues seguimos, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Patricia y Carlos, si les parece bien, vamos adentrándonos en esta conversación.
Adelante. Muy bien. Bueno, Charlie, pues ahora que hemos dejado en claro que tenemos posturas teóricas aparentemente distintas, aunque por momentos las escuché muy similares, Lacan era freudiano, entonces no andamos tan alejados. Y son psicoanalistas, ¿no? La película tiene un curso, ¿no? Y vemos cómo los personajes van padeciendo de sus síntomas. Incluso aunque hay una participación terapéutica y cuando la mamá va al grupo, pareciera que no hay un corte, o sea, la mamá sigue adentrada en su duelo, que más que duelo era una melancolía, tenía más matices de melancolía. Sin embargo, haciendo un corte, como casi que imaginándonos que alguno de estos personajes pudo haber ido con Carlos o con Pati a terapia, ¿qué motivo de consulta manifiesto identificas tú en cualquiera de los personajes, Charlie? Pues me parece que lo que podríamos encontrar aquí es muy parecido, ¿no? Hasta aquí me parece que la melancolía es un punto de partida, pero lo que ellos nos van a venir a decir es justamente, pues, no he podido superar la muerte de mi hijo. Me parece que los dos padres que salen como protagónicos va a ser el motivo por el cual llegarían contigo, conmigo, con cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Sabes qué? No puedo superar la muerte de mi hijo, tiene tantos años que pues pasó esto y necesito y quiero adoptar un niño, pero no sé si estoy lista, ¿no? Incluso, por ejemplo, ese podría ser incluso el motivo de la madre. Entonces, creo que la trama tal cual nos dice qué es lo que quieren los papás, de forma muy superficial, ¿no? Me parece. Sí, claro. Que incluso se va viendo cómo lejos de superar el duelo, se aferran al deseo de regresar al hijo muerto, ¿no? Si bien como tal no se escucha con tanta literalidad un motivo de consulta manifiesto, pues lo podemos construir identificando pues los deseos propiamente de estos personajes. Ahora, como motivo de consulta latente. En esta parte creo que ya entra justamente lo que decías al principio, ¿no? Ya cuando nosotros leemos lo que está ocurriendo y le podemos invertir un poco de teoría y puedes decir, bueno, sí, la mamá tiene una posición melancólica frente a la figura del hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces podremos empezar a partir de ahí a decir, bueno, ¿qué nos dice la melancolía? Pues hay una introyección de lo que era el yo del hijo, entonces se están apropiando de esas partes el yo de la mamá y se tienen que estar representando de alguna forma, ¿no? Entonces ahí lo vamos describiendo poco a poco, o por ejemplo un poquito más hacia la lectura que en un momento también vamos a compartir, pues es un poquito decir, bueno, hay un deseo de la madre por estar siempre en micción con el hijo, hacer un solo ser y no existir un desapego tal cual de esta figura para sentir una completud. Desde ahí lo podemos ir leyendo también un poco, de cómo la madre y el hijo hacen una unidad que tratan de salir, como decía en un punto de la película, ¿no? Salir ellos dos contra el mundo. Ser uno, pese a que son dos. No haber una diferenciación en la identidad de cada uno. Entonces, me parece que podemos brindar algunas lecturas desde ese punto de vista, desde un motivo latente. Sí, por supuesto. Fíjate que yo mirando a la mamá, también con esta perspectiva melancólica, tan ensimismada en sí misma, que ni siquiera tuvo o no estaba apta en esos instantes justo porque no había un duelo resuelto, en incapacidad para amar al hijo que le estaba llegando, ¿no? ¿Por qué? Porque a este pequeño Cody lo adopta, pero literalmente lo adopta
como esa parte faltante en sí misma, sin ponerse a pensar que era un niño que también traía su propio sufrimiento. Hasta el final de la película hay un reencuentro entre ellos. Cuando ella ya se empieza a inquietar de qué es lo que ha estado haciendo Cody. Sin embargo, antes no se lo cuestionaba y lo estaba usando para cumplir su deseo. Y la película es muy explícita en eso, el deseo de reencontrarse con el hijo fallecido. Exacto. Y de hecho, ahorita que vas mencionando eso, me parece que podemos rescatar que justamente ahí es donde se pone en manifiesto lo que es la metonimia. Es decir, Cody no tiene una significación propia. Funciona como un significante que nada más actualiza al hijo muerto, pero no hay un cambio en su significado. Se quiere mantener al sujeto que se creó para ser al hijo en el cuerpo de Cody por parte de la madre. Entonces aquí nada más podemos ver justamente cómo se desplaza el significante hijo. No me interesa que sea otro cuerpo, sino que la significación que tiene hijo se va a mantener intacta hasta que, bueno, ya se dan cuenta que Cody tiene sus propias. Bueno, empieza con toda esta parte del sueño, su don. Ahí es donde más o menos lo empiezan a diferenciar, le pueden dar un significado, pero eso ya es casi al final de la película, cuando significan a Cody, cuando ya tiene un significado por sí mismo. Mientras tanto, es solamente un efecto metonímico del hijo muerto. Oiga, señora, ya, por favor, que Cody se duerma, lo necesita. No, es que yo quiero ver a mi hijo. Bueno, en este caso estaba como muy contrapunteado, ¿no? Si el dormir para Cody era sano o no era sano. Hace un momento Gustavo nos ponía en esa perspectiva, ¿no? La ciencia diciéndonos, es que sí, tiene que dormir 8 horas, señora, ¿qué está haciendo? ¿Cómo que el niño anda consumiendo energetizantes en la noche? ¿Por qué no se los quita, no? Habría como un cuadro muy positivista. Sin embargo, justo esta película, ya hablando de sueños, pues pone mucho en tela de juicio qué era el dormir, ¿no? El dormir, ¿a quién le beneficiaba? Le beneficiaba a la mamá, pero no a Cody. ¿Pero por qué Cody no podía dormir? ¿Qué pasaba con Cody cuando dormía? Y es ahí donde yo encuentro como motivo latente, motivo de consulta, un posible motivo de consulta latente en Cody, una tremenda decisión en donde todo lo que representa el pecho malo está totalmente externalizado. Un poquito adelantándome, la concepción que yo me quedé con Cody fue de una dificultad en el niño para poder apropiarse de sus impulsos agresivos, porque desde su fantasía infantil, él había matado a su mamá, ¿no? Y el cómo mató a su mamá, bueno, ahí hay como una transformación, hay momentos muy distintos, ¿no? Entre que había culpa, no una culpa explícita, creo que la película como tal no lo hace tan explícito, pero yo lo alcanzo a percibir así. Y al mismo tiempo diciendo que esa culpa es externa, es un cáncer. Y aquí esta palabra fue esencial, fue pilar para la película. Sí, de hecho, incluso al final nos brindan como su propia interpretación, ¿no? Sobre esto del cáncer, pero también podemos incluso irle sumando esta parte que podemos encontrar durante todo el desarrollo, ¿no? Tanto el motivo de consulta que ahorita ya exploramos en la mamá, pero si nos fuéramos a Cody, pues básicamente sería una demanda por la realización de los deseos frustrados del otro. Podríamos ponerle un poquito de eso, porque quizás si lo aterrizamos un poquito más a un terreno un poco menos fantasioso por esta parte del don, finalmente es eso lo que les brinda a los otros, el poder completarlos, el poder darles lo que desean, ser tal cual un objeto para su uso, tal cual no es como que él
al inicio de la película pues tenga un desarrollo propio, más allá de que dices, bueno, es el protagonista, te están mostrando lo que él puede hacer, pero después te van a sacar pues este monstruo, ¿no? Que te van anunciando. Pero al principio justamente Cody nada más es utilizado, nada más es un objeto que va y viene entre familias. ¿Para qué? Para que puedan suplir algo. Ahora sí que mientras las familias van supliendo algo, Cody también va supliendo algo. Por eso es esta parte de la inyección. O sea, el otro está en falta, pero el sujeto también está en falta. Aquí el asunto es que el sujeto es el que se tiene que poner en posición de objeto para completar al otro. Pero finalmente lo que aquí se oculta es que ambos requieren de ese objeto para suponer que están completos, para suponer que son uno en sí mismo, para tener una sustancia. Entonces, creo que a partir de aquí pues, podemos ir partiendo ya un poquito en que ambos, desde nuestra perspectiva, creo que vemos el caso de Cody como una estructura pues muy tendente a la psicosis, desde una decisión o desde una cadena significante no estructurada en este caso, ¿no? Pero ambos me parece que vamos ahí en esa misma línea, ¿no? Claro, y de hecho, pues tanto Cody como la mamá adoptiva estaban en un cuerpo, ¿no? Y muy característico de la melancolía, desde Freud, es que se manifiesta un fenómeno de psicosis alucinatoria de deseo. Y me hace mucho clic cuando le están explicando a la mamá por qué estaba teniendo sueños lúcidos. Sí, lo utilizó así, ¿no? Con esas palabras lo describen. ¿Cómo estoy soñando despierta? Sí, sí, señora, está soñando despierta. Parte como de una manifestación de psicosis alucinatoria del deseo propio de la melancolía e incluso también el pequeño, ¿no? Alucinar que hay una figura, un monstruo, una entidad bastante terrible, ¿no? Fea, sí, daba miedo. este, que, que pues tenía dominado tanto a Cody como a las personas que pudieran ser sus figuras parentales, ¿no? Como Cody, al mismo tiempo no pudiendo cumplir su sueño de ser un hijo. Sí, ¿no? Incluso el cáncer muy interesante por el hecho de que a partir de ahí podemos ver cómo en los sueños justamente se representa lo real, lo que no puede ser significado. Y el cáncer es una imagen de esa escena que al final nos muestran de la madre pues demacrada por el cáncer, ¿no? Ya pues prácticamente dando el último aliento y que supone la mamá adoptiva que pues le dice lo mismo que el cáncer, ¿no? De yo estaré contigo siempre, algo así le dice, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde podemos ver justamente cómo aparece esto que hace falta, ya sea como algo que nos puede aterrar o algo que, bueno, en este caso, ¿no? O algo que también puede ser hasta un sueño, pues plácido, ¿no? Aunque en el fondo, pues puede significar totalmente algo muy diferente a lo que el sueño nos presentó, pero me parece que aquí nos queda claro bastante lo que ocurre, ¿no? Una escena que no se puede simbolizar, que es la muerte de la madre, y hay que ponerla en algo. Y donde la ponemos, hacemos un neologismo, creamos una palabra que por lo menos pueda por ahí sostener a Cody, sostenerlo como un sujeto, que no se desborde su realidad, al no poder soportar esta escena. Entonces el cáncer tiene una función no nada más como de protección hacia lo que lo puede dañar, por ejemplo, como el niño este que le hace bullying, ¿no? Sino que el cáncer es lo que le da estructura, lo que sostiene a Cody para que no se desparrame su realidad y tenga una muerte simbólica. Entonces el cáncer me parece que es la parte fundamental, como mencionas, de todo esto. Claro. Y retomando la teoría freudiana, los sueños son deseos sexuales infantiles, inconscientes y reprimidos, ¿no? Entonces, si nos retomamos a esos deseos sexuales infantiles de Cody, estamos hablando de un chiquito que tuvo un trauma. Si bien no recuerdo si mencionan la edad en la que él estaba cuando la mamá muere, pero me da una impresión de que es un niño en etapa anal. Ya había pasado una etapa oral, ya caminaba,
ya empezaba a tener una interacción con el lenguaje, si bien a lo mejor no completa, porque pues él dentro de sus recuerdos alcanza a identificar que algo terrible le pasó a la mamá. Muy común en esta etapa del desarrollo tener fantasías de que uno puede destruir a los objetos, ¿no? Experimentándose dentro del sadismo que implica una etapa anal y quedándose sumamente no fijado en una etapa anal, sino detenido en una etapa anal que le estructuró el lenguaje desde ese momento hasta lo que continuó en sus siguientes años de vida. Sí, de hecho, justamente cuando ocurre esto es cuando me parece que ya se empieza a estructurar es que valga la redundancia, la estructura psicótica, porque ya hay una demanda de ser uno, de yo estaré contigo siempre y seremos siempre tú y yo, prácticamente. Incluso lo dice la propia mamá adoptiva, ¿no? De que nada más eran ellos contra el mundo. No había otra cosa más que la unión entre una madre, un hijo y todo lo externo. Incluso suena un poquito como agresivo, porque eso de ir contra el mundo puede tener varias interpretaciones, ¿no? En este sentido, pero llama la atención, ¿no? Justamente el hecho de decir, bueno, ¿por qué solamente ellos dos contra el mundo? Y lo interesante aquí también es ver cómo no hay una figura paterna. No, no hablo de un padre tal cual, ¿no? No hay una figura paterna cuando relatan la historia de la mamá biológica. Es como si de repente Cody hubiera aparecido y aparece nada más para poder completar a la mamá. Entonces desde ahí podemos ver cómo el cáncer es, digamos así, como ese punto nodular donde ya hay una estructura psicótica. Ya la estructura que podía haber encadenado a Cody a tener un sentido distinto se pierde, no hay una ley que introduzca más significantes y queda detenido, como dices. Queda detenido en ese punto de decir, bueno, yo tengo que completar a la madre, tengo que completar a la madre. Y obviamente sabemos que aquí en psicoanálisis, cuando hablamos de madre de padre, no hablamos de los padres biológicos, hablamos de funciones, hablamos de que tengo que completar aquello que encarna a la madre, ya como, digámoslo así, en el imaginario, en la parte donde nos desplazamos, ¿no? Como individuos. Pero eso lo tiene Cody aquí todo el tiempo, enfrente de él. Por eso su don tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? De decir, bueno, yo te voy a ofrecer eso que a ti te falta para que yo pueda ser un hijo, para que yo pueda tener este lugar y donde tú y yo seamos contra el mundo. Porque qué interesante es pensar en la otra historia del papá que se queda sin esposa, donde también se queda Cody y el papá. Después se queda Cody y la mamá. Entonces, ahí se va poniendo un poquito esto en juego, ¿no? Por ahí aparece esto que los dos desaparecen y él se queda totalmente solo, pero siempre acompañado por el cáncer, ¿no? Que finalmente es la mamá que no se puede representar. Claro, claro. Y justo ahí viéndose que no existe esta madurez psíquica como para poder representar una tríada edíptica, en donde el hijo reconoce que tiene tanto a una madre como a un padre, ¿no? Función materna y función paterna. Nada más es una fusión con la madre, ¿no? Y, y una madre que además mata, ¿no? Justo como en este entorpecimiento de reconocer y de apropiarse de sus impulsos agresivos, te amo pero te mato, hay algo en mí que te mata, ¿no? Bueno, o sea, una condición o una fantasía que se originó justo porque en el momento en el cual muere la mamá, pues él estaba con esta construcción, ¿no? Super yoica. Y justo como ocurre un trauma bastante fuerte en el momento del desarrollo, cuando él está en esta construcción super yoica, pues vienen todas estas complicaciones, todas estas confusiones de qué es lo bueno, qué es lo malo, bueno, pecho malo, hasta qué punto hago daño, hasta qué punto yo no soy responsable del daño de los demás, ¿no? Incluso fíjate que esa parte, hablar de responsabilidad subjetiva, me parece que es muy, muy curioso aquí, ¿no? Porque finalmente no es como que Cody
pues quiera dañar a los demás, ¿no? Lo que está pasando aquí es de que el cáncer tiene que proteger al hijo a toda costa. ¿Para qué? Para mantener la diada. Entonces, Cody no es responsable en sí. El cáncer es una estructura de lenguaje. Entonces, finalmente, si Cody no es el responsable y el cáncer es el que está, digámoslo así, haciendo todos los actos que se presentan en la película, como poner a los demás en capullos, como raptar al padre, desaparecer al bullying. Finalmente, ¿quién es el responsable aquí, no? Me parece que introducir la noción de inconsciente nos hace perder mucho eso, como analistas, ¿no? Muchas veces, que en realidad pues nadie es responsable, ningún individuo es responsable, no hay una responsabilidad en el individuo. Jurídicamente, eso es otro asunto, ¿no? De donde sale responsabilidad subjetiva, ¿no? Ahí pues se requiere a un cuerpo para juzgar, ¿no? Pero aquí no hablamos del cuerpo, aquí hablamos del sujeto, de la estructura de los significantes que hacen actuar cuerpos para reproducirse. Entonces, totalmente la responsabilidad subjetiva queda anulada con el discurso analítico. Finalmente, ¿quién puede responder por la estructura? Solo el otro. Y el otro es un lugar, simplemente, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Un lenguaje compartido es el otro. Un lenguaje que incluso existe antes de que nosotros llegáramos a esta tierra. De hecho, incluso ahí podemos decir que finalmente Cody ya estaba antes de que llegara a esta familia. Ya había un hijo antes, pero antes de ese hijo que muere, él ya estaba presente porque ya había sido creado, ya había sido deseado, ya había sido hecho para algo. Ya solamente faltaba donde encarnarlo. Se muere uno, llega otro, igual el desplazamiento, ¿no? Del significante. Entonces podemos ver que tal cual los significantes están antes de que cualquier individuo llegue. Claro. Pues como muy característico de la melancolía, ¿no? Hay una pérdida, sin embargo, no me permito reconocer la pérdida, sino simplemente estoy en búsqueda de que otro objeto con otro cuerpo, un niño que se llama diferente y que fue parido por otra mamá, venga y me haga sentir que no he perdido nada. Justo, y generándose toda una complicación clínica por estar en duelo, en términos más coloquiales, duelo patológico, que si bien no es como de lo que podría decirse desde el psicoanálisis, sino más que nada una melancolía. Y bueno, creo, Carlos, que en estos momentos estamos haciendo como un intercambio de puntos de vista en donde de repente nos escuchamos parecidos y en donde de repente nos escuchamos con teorías distintas, ¿no? Me gustaría saber si alguno de los participantes tiene algún comentario, aportación, duda. Este espacio es para las nueve personas que estamos aquí, no solamente de Gustavo, Carlos y Patti. Yo solamente voy a meterme cuchara un poquito. Justamente hay un buen libro de Néstor Brownstein que se llama Por el camino de Freud, y es muy interesante porque justamente muestra las implicaciones clínicas que tiene el asumir el camino freudiano y el camino lacaniano, ¿no? A propósito de sus posturas. Entonces, es muy bueno ese libro porque justamente dice, como bien lo señalan los dos, ¿no? Parece que hablan de lo mismo, ¿no? Del inconsciente, pero si tiene implicaciones sumamente diferenciadas, ¿no? Entre el camino de Freud y el camino de Lacan, ¿no? Creo que Brownstein es como más freudiano, en un sentido como teórico, pero bueno, esas son otras cosas. Pero me recuerdo mucho justamente ese libro de Brownstein, de las implicaciones que lleva el camino de Freud y de Lacan, ¿no? Que finalmente comparten ciertas terminologías, pero
sumamente diferentes implicaciones en la clínica, ¿no? Y un poco me quería también meter mi cuchara con el tema de, ahorita que Carlos decía de la responsabilidad subjetiva, me gusta mucho cómo se ve muy claro, por lo menos en el inicio de la película, un poco también atribuyendo esta idea del sueño, yo no soy el que sueña, ¿no? Cuando Cody dice, pues es que yo no lo puedo controlar, no está como en mí. Eh, y esto rompe justamente con estos libritos del Sambors y de los que venden afuera del metro, de Te interpreto el sueño, ¿no? Porque yo no soy el que sueña, ¿no? El que sueña es eso, ¿no? Hay algo ahí que sueña, que produce sueño, ¿no? Que produce la forma del sueño, ¿no? Y entonces, pues yo no puedo saber, ¿no? Pues de ahí es la implicación del no saber en ese trabajo onírico, ¿no? Entonces me gusta mucho porque sí lo demuestra, sí, pues es que yo no controlo, no controlo, dice el pobre Cody, no controlo el sueño. Entonces, esta se disculpa, pobrecito, ¿no? Da lástima cuando dice, discúlpenme, ¿no? Es que yo no lo quise hacer. Pero bueno, me gusta mucho que se marca y dejar muy claro, porque un poco lo que decías al principio, Patricia, ¿no? Cuando tu familiar se despierta y dice, oye, es que soñé, ¿qué crees que signifique? Pues quién sabe, porque ni siquiera eres tú el que sueña, ¿no? Es eso el que sueña, o ello, para hacerlo como más puntual, es ello lo que sueña, o es ello el sueño. Entonces, me parece muy, muy bien puesto ahí, y bueno, pues obviamente el hombre larva es como la concreción así de esa cosa rara, ¿no? Esa cosa que escapa a toda significación, que justamente a mí por lo menos mi interpretación de la película es que me parece que la mamá de Cody al final hace una labor muy, muy analítica, ¿no? Como diciendo, mira, es que lo que pasa es que tú no te acuerdas, pero si unimos las piezas, sale esta historia. Entonces dices, pues sí tiene sentido, ¿no? Sí va agarrando como sentido y el hombre larva, pues ya no es el hombre larva, ya es la mamá con cáncer, ¿no? Entonces, me gusta como esta parte, como, como si fuese la figura del analista, la mamá de Cody, en un sentido así como, vamos a armarlo juntos, ¿no? Y vamos dándole significación, un otro significado. Entonces, esa parte me atrajo mucho y a propósito de Lacan, pues ahí sí, para Lacan, el yo, pues es más bien como ilusorio, ¿no? Imaginario, no existe el yo en realidad, ¿no? Pues más bien hay que romper el yo, entonces quería como resaltar eso, ¿no? Yo no sueño, ¿no? Esto lo usa mucho Slavoj Žižek para hacer análisis de las películas, ¿no? Žižek dice, las películas son como un sueño, ¿no? Hay que interpretarlas como un sueño, ¿no? Y nosotros somos los espectadores, entonces nosotros yo veo lo que soñé, ¿no? Recuerdo más o menos lo que soñé, pero yo no lo hice, ¿no? Por eso suele ser como tan ajeno el sueño, ¿no? Tan extraño, tan enajenante, así como que es que qué raro que soñé eso, ¿no? ¿Por qué habré soñado eso? Y de ahí viene la pregunta y supongo que toda esta parte de la posible interpretación, ¿no? Y finalmente quería como meter mi cuchara también. No sé qué piensen ustedes en esta escena donde justamente Cody dibuja al hombre larva, ¿no? Que dice, es que necesito hacer esto para que ya no mate más gente, ¿no? A mí me parece que un proceso de sublimación ahí de poner fuera el sueño, ¿no? Lo que se supone que, o podría ser muy similar a un dispositivo analítico, ¿no? Como decían al principio en la teoría, pues vas y lo cuentas y lo narras, ¿no? La narración en el momento y en la forma del sueño, pues tienen su propio sentido en el momento del tratamiento analítico, ¿no? Entonces me parece como, no sé, insisto, que piensen de esa escena donde él dice, lo voy a dibujar porque así deja de hacer daño o desaparece un rato, ¿no? Como tratando de ponerle ahí también una especie de freno al deseo. Yo lo veo así, no sé qué piensen. Pues me parece que justamente como lo veníamos diciendo, ¿no? Un poquito al momento de estar haciendo una imagen, estamos capturando algo que no podemos simbolizar, ¿no? Que no podemos significar en este caso. Entonces el hecho de que él pase del sueño a la hoja al cáncer es como esa forma de decir, bueno, si yo pongo esta imagen, si yo pongo este signo aquí,
ya no va a tener por qué aparecer, porque ya lo estoy representando de otra forma, ya lo estoy poniendo o lo estoy colocando en otra materialidad, pero al final pues no, digámoslo así, pues no es como que eso funcione para desaparecer el cáncer, simplemente es para desplazarlo a otro lugar. Y esa escena yo la miro como, sí, una sublimación. Sabemos que la sublimación es uno de los mecanismos de defensa más avanzados que podemos tener. Sin embargo, no deja de ser un mecanismo de defensa. Y al mismo tiempo, viéndolo como una compulsión a la repetición. Incluso se ve fuerte el trazo, ¿no? Negro, y lejos de ser como algo que se crea, como una producción creativa, es justo como un desahogo de todo eso, ¿no? Entonces también pongo como entre comillas sea una sublimación, si bien en ese momento sí le ayudaba para descargarse, para tratar de tener un acercamiento con ese fenómeno psíquico que estaba teniendo él, pero tratando de controlarlo, lejos de conocerlo. Lo conoce realmente cuando, pues, Kanker retoma o regresa a lo que originalmente era cáncer. Incluso los mecanismos de defensa pues son planteados como que están en el yo. Y pues no olvidemos lo que decía hace rato Gustavo, ¿no? Que finalmente el yo es meramente un efecto virtual, no es algo que realmente tenga un sentido, sino es por la cadena significante. Entonces finalmente es un intento por dar un significado a esa escena que él no puede recordar, pero que todo el tiempo está repitiendo, todo el tiempo la repite. Claro. Y ya aterrizándolo, obviamente desde mi teoría, ya aterrizándolo a cómo sería una interpretación de los sueños de Cody, yo lo vería de esta forma. Hay un niño que tiene un objeto persecutorio, su propia agresión la tiene tan escindida que se vuelve un objeto externo persecutorio que además de vivirlo a conciencia cuando está despierto, lo sueña. Entonces, aquí viene como una unión del material que se genera desde la asociación libre, desde el vivir el día a día y el cómo yo externo, cómo hablo, qué palabras le pongo a la descripción de lo que me pasa en el día a día, más aparte los sueños, ¿no? Entonces creo que incluso Cody parecía que tanto lo que soñaba como lo que vivía era prácticamente lo mismo. Y de hecho sí, ¿no? Eso en general como algo que ocurre en los sueños. Son materiales eh, iguales que vienen del mismo inconsciente, pero que toman otras representaciones en los sueños y que se maneja desde otras resistencias, menos resistencias, probablemente desde otros mecanismos de defensa, y te dejan ver algo más de lo que a conciencia o algo más de lo que no se ha podido ver únicamente con la asociación libre, ¿no? Entonces, si yo fuese la terapeuta de Cody, enfocaría mucho a este pequeñito a que se apropiara de sus propios impulsos agresivos, porque al tenernos escindidos, él tampoco se podía ser responsable de ellos. Y creo que hay muchos momentos en donde se deja ver cómo estaba manifiesta esta escisión. Me llamó mucho la atención cuando el niño entra a la casa, se quita los zapatos, porque dice, los zapatos ensucian el piso. A lo mejor una conducta bien simple, ¿no? Ay, qué bonito niño, tan educadito, ¿no? No me va a ensuciar nunca el piso. Pero para mí era una representación de yo soy un objeto bueno y todo lo que esperes de mí tiene que ser bueno. Ah, pero internamente un conflicto tremendo con sus propias agresiones, teniendo dificultades para integrarse como un objeto completo, que esto enfocándolo en la teoría kleniana.
Y ya aterrizando un poquito la idea que trate de articular un poquito, pues finalmente yo utilizaría más este análisis para decir, bueno, desde dónde estoy parado y hacia dónde tengo que llevar a Cody, ¿no? Finalmente, me parece que algo que tendríamos que hacer con el discurso psicótico, pues es darle un encadenamiento. Es hacer que los significantes que están flotando y que tratan de articularse puedan quedar en cierto sentido en una cadenita, que puedan generar un sentido, que puedan quitar a Cody de ese lugar como de objeto tal cual en el que se posiciona y que él ya pueda desear algo hacia sí mismo como sujeto deseante, que venga como un sujeto deseante, que él ya pueda incluirse a sí mismo como alguien por derecho propio y no nada más por creación de lo que el otro requiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría, del trabajo breve que lancé para esto, es que, bueno, Cody se coloca en posición de objeto para completar lo que el otro demanda para ser uno con la función de la madre. El deseo de uno posibilita la anulación de la ley, que es justamente el trabajo del analista en este sentido. Poner la ley, poner la articulación paterna a trabajar, que pues, así la pone Lacan, o en desarrollos más modernos, podríamos decir la metáfora conjuntiva o el deseo de no uno, que es para poder hacer cadenita, para poder quitar justamente el deseo de que todo es un uno en sí mismo y que todo pueda tener una significación diferente. Abrir pautas para que cualquier significante tenga múltiples significados y se pueda crear una realidad más rica, más grande, en lugar del único sentido que se le da en la psicosis. No, no hay una metaforización tal cual en la psicosis. La cosa es porque es y punto. Así lo podemos ver, por ejemplo, en los delirios y en todas las construcciones como la holofrase, las representaciones mágicas que hacen las personas delirantes. Todo eso es para sostener una sola vía de significación, una sola forma de ser. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es justamente ir articulando para hacer un poquito lo que hizo la mamá al final, poder darle palabra a esa escena que estaba en lo real, darle un significado y por lo tanto que Cody tenga una significación propia, como al final también lo hace la madre, ¿no? De una forma bastante estructurante, donde dice, bueno, tú ya no vas a ser nada más un desplazamiento de mi hijo, tú vas a ser Cody, tú ya vas a ser Cody, ya no quiero que seas ese hijo que perdí, ya no quiero que nada más vengas a sustituir eso que a mí me hizo falta. Quiero ser tu mamá, pero tú siendo Cody y yo siendo, pues no me acuerdo cómo se llama la mamá, ¿no? Pero yo siendo yo. Entonces a ella se le da un estatuto de tú eres otra cosa. No eres tú y yo un solo objeto, sino que somos dos objetos separados, pero en relación. Entonces me parece que al final la película nos deja ver justamente cómo a lo mejor no se anuda tal cual la psicosis, pero sí se le empieza a dar ya un lugar a Cody, que ya es lo importante, que Cody ya puede desear algo. Ya no nada más es un objeto de deseo, sino que él ya puede desear otra cosa, desear a otros. Y bueno, más que nada es ir resaltando, por ejemplo, que el cáncer es una metáfora de la escena que opera en lo real, es un neologismo, o sea, una palabra que inventa justamente Cody para poder significar el cáncer, significar eso que le arrebata a su complemento, le arrebata la otra parte que lo hace ser uno. Ahora, algo que me llamó a mí mucho la atención es esa frase que dice el papá adoptivo cuando le dice a la mamá, ese niño necesita de una mamá. Sí, solo sí, esa mamá necesita de un hijo. Me parece que ahí es donde se anula la ley tal cual, porque es como de nada más puede existir el niño en tanto existe una madre que lo signifique. No hay nada más. Nada más puede haber ese sentido. Ahí podemos ver justamente cómo cae la ley, se desarticulan los significantes y solamente puede quedar la diada hijo-madre, tal cual, ¿no? La película es muy explícita con eso. Bueno, me parece que lo demás ya es un poco ir resaltando estas partes, pero
ahora sí que este es el punto al que me gustaría llegar, ¿no? Finalmente que se puede utilizar para leer cómo se estructuran los significantes, te da una estructura y por lo tanto te da una meta terapéutica, te da un tipo de cura. Bien, pues el tiempo apremia, siempre una frase que siempre me gustó y que suelo repetirla, el tiránico tiempo, que es el que realmente oprime y presiona sobre esto, ¿no? Pues me gustaría ir como cerrando esta, esta discusión. Esperemos que los que permanecieron conectados hayan tenido una buena retroalimentación de la película. Si no la vieron, véanla hoy en la noche para que sea como más la sensación más fuerte, ¿no? Hay dos, tres escenas que sí me hicieron brincar cuando la vi, entonces pues, afortunadamente la vi de día, así que no hubo más problemas. Pero muy buena la película y me gustaría que cerráramos con algunas conclusiones, licenciada Patricia, licenciado Carlos, y bueno, si hubiese algún comentario o alguna duda que expresar, pues también dejaríamos unos minutos para que abrieran sus micrófonos, los que están presentes, y dar pie como a escucharlos. Empezamos contigo, Patricia, para que nos vayas diciendo tu conclusión sobre el tema en particular y la película en especial. Sí, perfecto. Pues hablando como del tema en general, de la interpretación de los sueños, pues yo espero que se hayan quedado como con una impresión de cómo a partir de los sueños y su interpretación se va dejando como más en claro este inconsciente que el paciente nos viene manifestando con la asociación libre, pero que el sueño viene y te dice, sí, así es, ¿no? Y entonces, pues, desde en el momento en el que el paciente viene y cuenta un sueño, es como un encuentro tanto para el analista como para el paciente, porque los dos están escuchando el sueño. Uno porque lo soñó y el otro porque está escuchando cómo se está contando ese sueño, ¿no? Si bien creo que Carlos y yo podemos seguir toda una hora y hasta más hablando como de estas impresiones que se van conjugando con lo que vimos en la película y con lo que teóricamente nos ha ido formando en este camino clínico. Y pues espero que se hayan quedado como con esta noción de que la interpretación de un sueño puede variar entre analistas, porque pues también el inconsciente del analista está en juego en un proceso terapéutico y por lo tanto la interpretación que te hace el analista va a depender de eso. Y pues aquí no se trata de que, pues con qué analista me voy, cuál es el mejor, ¿no? ¿Será que mi analista sí me está haciendo la interpretación correcta? Porque creo que otro me pudo haber dicho otra cosa. No, no hay que perdernos en eso. De alguna manera, aunque las posturas teóricas sí tienen diferencias, también van sobre el mismo camino. Incluso el mismo Freud abordaba el tema del amor y muchos analistas cuando narran sus experiencias clínicas, pues explícita o implícitamente siempre está presente esto, ¿no? El deseo de analizar, el deseo de escuchar a una persona doliente y sobre ese mismo camino, pues se va escuchando y se va interpretando, ya sea lo que se escucha en la asociación libre como en la interpretación de los, bueno, sí, igual en las manifestaciones de los sueños, ¿no? En cuanto a la película, pues como lo vine expresando anteriormente, pues tanto a Cody como a la mamá los percibo en una psicodinamia de la melancolía, ¿no? Se puede profundizar muchísimo más en cuanto se lea de Duelo y Melancolía, obras de Freud, que incluso fueron mis referentes para lograr una interpretación de los sueños
de Cody. Y pues insisto, ¿no? Una de las posturas acerca de lo que es la salud mental y dicha por Melanie Klein es tener la capacidad de tolerar, de sostener sentimientos complicados, difíciles, la agresividad, la tristeza, y mientras no puedas hacerlo, pues no serás un objeto completo, ¿no? Y que justo fue el talón de Aquiles de Cody. Muchas gracias, licenciada Patricia. Carlos, unas últimas palabras para cerrar nuestra sesión, nuestro conversatorio. Te escuchamos. Pues, ahora es que fuera de la teoría un poquito, la verdad la película está buena, la película es algo que podemos recomendar bastante, sí tiene unas escenas muy padres, la verdad está muy interesante. Y por otro lado, pues podemos concluir justamente como les decíamos al principio, ¿no? Finalmente, aunque parezcan que vamos por el mismo camino, cada clínica te va a llevar a un lugar. Por ejemplo, Patty lo orientó más hacia una parte melancólica, hacia una parte de objetos, y yo totalmente me fui por la parte de decir, bueno, pues vamos a trabajar edípicamente qué es lo que está ocurriendo para poder significar a Cody, ¿no? Finalmente, para que tuviera un lugar como sujeto deseante. Entonces, incluso podemos ahí ver que las referencias son totalmente, pues, diferentes. Incluso el manejo del complejo de Edipo, me parece que si lo leyéramos a profundidad en ambos autores, vamos a ver las diferencias que existen en ellos. Pero bueno, si algo que también me gustaría como agregar es justamente que ya algo que se está trabajando justamente con el complejo edípico, la metáfora paterna actualmente, es ya quitar justamente estos lugares de función materna, función paterna, porque sí nos generan de repente mucha confusión, ¿no? La película la podemos utilizar pues muy literal, de decir, bueno, vemos aquí como el padre es devorado, como la mamá hace uno, shalala, ¿no? Pero muchas veces cuando queremos transmitir el psicoanálisis, la verdad es que las personas sí se quedan con eso, de que hablamos de, sí, tú tienes muchos conflictos con tu papá, de seguro tú tienes conflictos con tu mamá. Y no es eso, no es la persona que está ahí, son funciones, pero luego es muy complicado que la gente fuera del psicoanálisis pueda entender esto, y más cuando alguien se quiere internar al psicoanálisis, ¿no? Entonces me parece que desarrollos actuales sobre los matemas del psicoanálisis que nos regalan la metáfora conjuntiva, por si lo quieren buscar así, en los círculos de Apola, pues nos invita justamente a quitar ya esta significación de madre-padre y a meternos totalmente con lógica matemática para poder descifrar justamente cuál es la lógica y la estructura del inconsciente. Y aquí ya manejamos pues más la metáfora conjuntiva, el deseo de ser uno, como lo que antes era el deseo de la madre, y el significante uno no es como el deseo de padre o la ley, ¿no? Que nos habla justamente de que el deseo de la madre tiende al infinito, a desbordar la realidad, mientras que la ley lo que te va a hacer, pues es hacer cadena, hacer serie numérica, poner un punto en un lugar para que tu realidad no se desborde. Y ya no hablamos de una madre y un padre, ya hablamos de matemáticas, de la forma del inconsciente y la forma de la realidad de la persona. Muy interesante si lo quieren buscar así. Metáfora conjuntiva es un desarrollo argentino. Excelente, pues bueno, mucho por trabajar todavía. Finalmente el psicoanálisis es un saber que está en proceso y pues yo también recomendaría como toda la discusión que se está llevando a cabo, particularmente en esta corriente como eslovena, de Slavoj Žižek, Alenka Suspánčik, Joan Kopjek y, y muchos otros que están trabajando más bien la vinculación del psicoanálisis con la filosofía, particularmente el idealismo alemán, y están haciendo fuertes críticas a Lacan, ¿no? Justamente por su incomprensión
con su incomprensión hegeliana, y hay ahí un hueco conceptual importante, ¿no? Tan solo para muestra basta un botón, el tema de lo real en Lacan, pues es bastante interesante de discutir a la luz de la filosofía hegeliana, y pues más el tema de la dialéctica del amo esclavo, que no es dialéctica amo esclavo, pero todas estas discusiones son muy ricas, y bueno, al final Freud, a mí me gusta una frase, bueno, más que una frase, una idea que tiene Freud sobre el psicoanálisis, y Freud dice, cuando la cultura y el psicoanálisis se compendien, la clínica decaerá, ¿no? Ese es el fin de la clínica, o por lo menos ese es el fin que Freud tenía en mente, que el psicoanálisis tiene que declinar al final, ¿no? Esa es una cosa como muy interesante, muy provocadora, que hace también Michel Onfray, toda la crítica al psicoanálisis así de, pues la clínica no aporta, ¿no? Ciertos saberes. Bajo, los invito, Carlos, Patricia, que continuemos con esta labor de difusión, discusión y preservación del pensamiento psicoanalítico en sus múltiples vertientes, en sus múltiples discusiones, y me parece que eso es lo rico y potencial del psicoanálisis, que siempre está en crisis, y por lo tanto siempre en posibilidad de reconstruirse y superarse a sí mismo. Esa sería como también mi conclusión y aporte a este conversatorio. Pues bueno, parece que el tiempo finalmente cumplió su cometido y nos ha llevado al final de esta sesión. Quiero agradecerles profundamente en nombre de Invención de la Mente, particularmente el Departamento de Atención Psicoterapéutica, bueno, a propósito, haría el comercial, ya que este video también lo vamos a subir a redes sociales, que nos ayuden a compartirlo, y quiero hacer el comercial. Lo que decía Patricia, yo coincido con ella totalmente. No hay apropiación más efectiva del psicoanálisis que analizándose, postrándose sobre el diván o en el sillón, dependiendo la corriente, pero no hay mejor apropiación del psicoanálisis que pasando por la experiencia analítica. Me parece que esa es en lo que creo que los tres podemos coincidir. La experiencia analítica, pues finalmente tiene potencialidad de los sueños, la interpretación del sueño, pues es como muy, muy rica en el dispositivo analítico, ¿no? Entonces los invitamos a que se sometan a un tratamiento, como invitación solamente, y que, bueno, se aventuren a la experiencia y a la aventura del tratamiento analítico y de la experiencia analítica. Ese sería mi último comentario. Patricia, Carlos, si quisieran agregar algo más, cerraríamos con su participación. Pues para empezar un proceso analítico, primero tiene que estar el deseo de ser analizado y permitirte que sea por una otra persona. Sin decir otro, porque con términos lacanianos nos podemos perder. Se puede interpretar de muchos sentidos, pero bueno, ese es el punto, dejar que un otro pueda conocernos. Eso sin duda alguna asusta, por supuesto que sí. Sin embargo, cuando ya uno está adentrado en este camino, ya no hay vuelta atrás. Incluso aunque estés en análisis un año y por alguna u otra razón lo hayas pausado o abandonado, algo en ti se quedó y no hay vuelta atrás. Pues ya nada más agregar que finalmente siempre hay que ser bastante críticos. Me parece que siempre hay que estar cuestionando el saber, si no estamos cayendo en un dogma. Entonces, no, el psicoanálisis no tiene la última palabra, por ejemplo, ni las neurociencias, ni ningún saber que se articule a la salud mental. Son diferentes enfoques, son diferentes formas de construir realidad, así que no tenemos la última palabra, pero nos late lo que existe aquí, ¿no? La teoría que se enmarca aquí. Entonces, pues si les late, pues a desarrollarla a tope, ¿no?
Pues muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Carlos, riquísimo los aportes. Vamos a subirlos esto a redes sociales, a YouTube, Facebook, para que se comparta y se difunda y ojalá lleguen, como dices, Carlos, nos lleguen cuestionamientos, críticas y llegue todo, ¿no? Aquí, como buenos o consecuentes con el pensamiento psicoanalítico, abrimos la escucha a cualquier saber y a cualquier comentario. Pues muchas gracias. Con esto damos por terminado nuestro conversatorio y, bueno, esperamos seguir contando con ustedes, Patricia particularmente, Carlos ya lo cooptamos, ya Invención de la Mente ya cooptó a Carlos, así que ya no, ahí es como el psicoanálisis que dice Patricia, ya no hay vuelta atrás, no, no es cierto, pero Patricia, ojalá te sumes a trabajo de Invención de la Mente, y bueno, seguirlos invitando a muchos más eventos que estamos ahí. Síganos en redes sociales, búsquenos como Invención de la Mente y Mac, en Facebook y en YouTube. Tenemos ahí varios videos y vamos a seguir haciendo más trabajo. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Carlos. Y gracias a los que sobrevivieron a este conversatorio y a esta sesión. Les agradezco, que tengan muy buena noche y nos estamos viendo pronto. Buenas noches y dulces sueños. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Exacto. Hasta luego.